La ciudad de Málaga dedica anualmente más de 17 millones de euros a la red de museos municipales, unos equipamientos que son visitados apenas de forma muy minoritaria por los residentes locales y están destinados fundamentalmente hacia el turismo. La estrategia de la ciudad de los museos fue impulsada desde comienzos de siglo por parte del Partido Popular con la idea de crear marca ciudad y poder competir en el mercado internacional del turismo. Un negocio, el turismo, siempre acompañado con dinámicas de especulación y vinculadas al negocio inmobiliario. Este modelo cultural impulsado por el Partido Popular ha servido para favorecer y potenciar el tejido y los ecosistemas de la cultura local, o más bien lo contrario. Hoy conversamos con una de las personas que más ha trabajado y más sabe sobre esta temática. Hoy conversamos con Rogelio López Cuenca desde abajo. Bueno, comenzamos el programa de hoy desde abajo. Nos hemos venido a Nerja a conversar un poquito sobre cultura y políticas culturales con Rogelio López Cuenca. Rogelio López Cuenca es artista con una larguísima trayectoria, ha sido Premio Nacional de Artes Plásticas, pero creo que igual una de sus características es haber sido siempre, un agitador cultural, de intentar vincular lo que es la práctica cultural con dinámicas sociales vinculados a una mirada crítica o a contribuir desde el ámbito de la cultura a procesos colectivos de cambio y de dignificación de la sociedad. Ha promovido ya desde los años 80 Agustín Parejo School y desde entonces muchísimos proyectos que invito a que los visiten. Muchas gracias, Rogelio, por echar un rato con nosotros. Bueno, en esta Málaga top, Málaga que está a tope, con la flechita para arriba, que tanto le gusta presumir al alcalde, tú desde hace mucho tiempo, ya con la llegada de lo que fue un gran buque insignia del giro cultural de la ciudad de Málaga, como fue el Museo Picasso, desarrollaste toda una reflexión crítica junto a otros compañeros y compañeras en torno a la picasización y a cómo las políticas culturales y las instituciones culturales podían ser sujeto, digamos, de una instrumentalización más vinculada a la construcción de branding, de marca de ciudad, con otros intereses vinculados al sector turístico, inmobiliario. Han pasado ya unos cuantos años, la ciudad se ha desarrollado mucho y te quería pedir para comenzar una primera reflexión sobre el desarrollo desde aquellas intuiciones o denuncias a lo que ha venido ocurriendo en Málaga. Bueno, yo creo que con el paso del tiempo lo que ha hecho ha sido implementarse, ¿no? Porque el modelo del Museo Picasso, que digamos que está a caballo entre una época, ¿no? Porque es un tipo de museo clásico en cuanto al edificio, en cuanto a que está dedicado a una figura que pertenece al siglo XX, la idea esta del artista genial, de la obra maestra, etcétera, pero ya funciona como otra cosa, ¿no? Y ahora con el paso del tiempo se ha ido haciendo cada vez más evidente que se trata en realidad de un showroom de los herederos de Picasso, de los propietarios de esa herencia, y que van pues como con cuentagotas van haciendo pública su colección para ponerla a circular en el mercado, ¿no? Controlando que su hiperexposición no se devalúe. Al mismo tiempo también cada vez es más galopante la presencia de artistas contemporáneos en la programación vinculados a sus propias galerías, ¿no? Así que se está utilizando como una correa de transmisión de intereses particulares, que lo fue desde el primer momento, solo digamos que se cubrían más la apariencia. Luego todo esto fue acompañado con otro tipo, digamos que al principio parecen muy distintos. Por ejemplo, el Museo Picasso parecía muy distinto del Centro de Arte Contemporáneo, del CAC, pero funcionaba de la misma manera, en torno a la admiración a los nombres consagrados, unos consagrados por la historia, en el caso de Picasso, otros consagrados por el mercado de más actualidad, ¿no? Eso que ha producido en 20 años, pues
tiene una función didáctica obvia, ¿no? Ha dado lugar a una mala educación al respecto que afecta a las nuevas generaciones de artistas, ¿no? Cuando se inauguran estos museos en el 2003, me parece que es el mismo año, además que se abre también la Escuela de Bellas Artes en Málaga. Es decir, ha habido ya 4 generaciones por lo menos de artistas que se han educado en la ciudad y las referencias que han tenido han sido estas. Es decir, eso es, y hablo solamente de este tipo de agentes, de los propios artistas, los historiadores del arte que aspiren a ser curadores de exposiciones, o el público en general tiene esa referencia de la adoración de lo importado, lo que viene ya sancionado por los centros de poder con autoridad, pero a fin de cuentas lo que hace digamos, ratificar, subrayar y ahondar en lo que podríamos llamar un síndrome del colonizado. Es decir, tú no puedes, la cultura que tú produces no tiene valor, tú puedes exportar, igual que una colonia exporta materia prima a la metrópoli, tú exportas talento en bruto, y si en París, en Nueva York o en Berlín es reconocido, se reconoce como una obra, entonces puede volver a ser consumida en la colonia, ¿no? Ya lo consumimos multiplicado su valor. Pero yo creo que se ha ido construyendo a lo largo de 2 décadas esta interpretación, que es dominante sin ninguna duda. Y después vinculado a toda una operación más grande, ¿no? Donde incluso, digamos, se hace a veces muy burdo la instrumentalización, ¿no? de la cultura para la captación de inversiones vinculados al sector inmobiliario, a lo que es el capital vinculado al rentismo o el capital especulativo, ¿no? Cómo ha operado esta idea de utilizar a los museos como un gancho, llamémosle, para la promoción de la ciudad, ¿no? Porque vos señalabas mucho eso vinculado al... Piensa que en un primer momento, eso pues, el Museo Picasso, el Centro de Arte Contemporáneo, se está recurriendo a la cultura en el sentido de la explotación del capital simbólico que tiene, ¿no? Como marcar una diferencia. Cuando se abren ya la segunda oleada de museos, ¿no? De museos entre comillas, ¿no? Esto que llamamos los museos franquicia, esas instituciones, ahí es mucho más transparente que se trata de infraestructuras puestas al servicio de la industria turística, ¿no? Ahí no hace falta ya subrayar demasiado, es decir, podría haber sido cualquier otra cosa, igual que en la Valencia de Rita Barberá y de Camps eran los mega eventos, ¿no? La Fórmula 1 o la construcción de estas folies arquitectónicas como la de Calatrava. Aquí la cultura ya en ese sentido no es tan importante, sigue esa estela del Museo Picasso o del Centro de Arte Contemporáneo, pero está claro que funciona como la estación de alta velocidad o como la extensión del aeropuerto. Es una infraestructura básica que necesita la industria turística. Es decir, no son, en absoluto nunca han sido museos, ¿no? En el sentido que no tienen ni una colección propia, ni tampoco el Thyssen lo tiene, en fin, lo que son edificios públicos reconvertidos, adaptados, puestos al servicio de colecciones privadas, que en cualquier momento continuamente renegocian el alquiler, porque la ciudad no tiene absolutamente nada. En realidad te conviertes tú en rehén de esos propietarios de las colecciones, ¿no? Que son como anuncios, son publicidad, inversiones en publicidad comercial. Una inversión cara, ¿eh? Estamos hablando de que el presupuesto anual del ayuntamiento, más de 16 millones de euros, que se dice pronto, va destinado justamente al sostenimiento de esta estructura de un grupo de museos que, como dicen muchas veces, es la cuota anual de la franquicia para sostenerlo. Te quería pedir una reflexión sobre la experiencia del CAC, porque se supone que un centro de arte contemporáneo está llamado, ¿no? Por lo menos en teoría, a tener otras dinámicas de apertura, de sensibilidad, de tener cierta dinámica sismográfica, ¿no? De detectar movimientos, de tener una vinculación y un diálogo fecundo con las expresiones contemporáneas de la cultura de un territorio, ¿no? El caso del CAC de Málaga, yo creo que ha llevado a un paroxismo, un carácter casi histriónico, este uso
digamos, de la cultura para otro tipo de business o negocio. Si me querés comentar un poquito de qué opinas o qué balance hace la gestión de Fernando Francés. Vamos a ver, el caso del CAP, digamos que no es tan diferente, sino que su diferencia con respecto al estándar es una diferencia de grado. Digamos que hay una hiperbolización del sometimiento de unas estructuras públicas y de unos recursos públicos a unos intereses privados, ¿no? Eso en mayor o menor medida sucede en la mayoría de las circunstancias, pero en este caso ya digo que hay una hipertrofia de ese fenómeno, en el sentido de que la empresa que gestionaba este espacio, ya que el director, el dueño de la empresa, de Francés, no estaba en absoluto, ni era miembro de la Asociación de Directores de Centros de Control, no estaba en absoluto reconocido en esa, digamos, en ese nivel, en ese tipo de asociaciones. Se vanagloriaba del carácter mercantil de la operación, es decir, defensor de la propia lógica del mercado, la propia programación y la propia colección que ha dejado esos 20 años de actividad o de gestión de su empresa. Prácticamente documentan los intereses comerciales de su propia empresa. No tiene otro sentido esa colección, ¿no? Son una especie de rastro de cuáles fueron sus intereses en un determinado momento. Ha sido muy habitual que, supongo que también habrá otras facilidades que una institución pública ofrecía a la hora de importar obras después de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Porque esas exposiciones pasaban luego íntegramente al circuito de sus galerías privadas, ¿no? Es decir, poner directamente todo al servicio de esos intereses particulares, lo que se llama, pues, hay un caso claro de corrupción, de saqueo de recursos públicos. Hay otro, en fin, antes he comentado que me parece que una de las cuestiones más terribles ha sido la de la mala educación del público y de las generaciones de jóvenes artistas a la hora de aceptar que no existe otro baremo más que el del éxito comercial de las obras, ¿no? Es decir, la programación la podía haber hecho perfectamente el algoritmo, se iba seleccionando qué es lo que estaba en estos momentos de moda, tener renombre, o en una maniobra directamente especulativa, nombres que están en momentos de crecimiento, ¿no? Porque eso sí que es un fenómeno verdaderamente sangrante en el caso de las generaciones más jóvenes de artistas. Es decir, inflar el precio en un determinado momento, y en el momento en que se sospecha que está llegando a la cumbre, deshacerte de él, ¿no? Se carga, es decir, genera muchos beneficios para estos especuladores, pero te carga, digamos, no la carrera o la obra, sino la vida de muchísima gente, ¿no? Es una actitud verdaderamente cruel, bueno, matonista, como a un grado más casero de las propias actitudes que vemos dominantes en la política internacional en estos momentos, ¿no? Yo creo que estamos asistiendo a esa... Una sensibilidad de época. Sí, la cuestión del museo, ¿no? También como institución y a la hora de pensarlo, ¿no? Comentabas que está completamente integrado. Hace poco nos daban los datos, habíamos pedido una pregunta que nos sorprendió que nadie se la haya hecho antes, de cuál es el porcentaje de población de Málaga que visita este tipo de equipamientos museísticos, y nos decían que, por ejemplo, en el caso del Pompidou no llegaba ni al 10%, ¿no? Sino que era directamente un artefacto, un dispositivo, como tú decías, a la industria turística. Pero es que además, desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Hay una reflexión crítica sobre qué es un museo hoy o qué puede un museo, ¿no? Y cómo reformular la propia institución del museo para que no sea simplemente, digamos, exposiciones donde la gente se pasea, las visita, pasa por la tienda, compra y se va. Si querés compartir un poquito por dónde van esas reflexiones que ya llevan un tiempito, ¿no? Lo más llamativo es que prácticamente en torno a ese momento de crisis
mítico que significa el 68 entra en crisis, todo eso a la vez, ¿no? La progresiva desmaterialización de las experiencias estéticas, etcétera. Es muy sorprendente sería muy sorprendente si no supiéramos que en realidad se trata de un negocio inmobiliario, ¿no? La insistencia en construir equipamiento, ¿no? Ahora mismo en Málaga, hace muy poco, había en los planes de ampliar el Centro Cultural Provincial de la calle Ollería, ¿no? O continuamente o hacer otro que Unicaja va a construir por fin en la Historia, otro contenedor. Y CaixaForum. CaixaForum, cuando en realidad lo que no hay es público, hay una hiperoferta, ¿no? La única explicación que podríamos encontrar para que se continúen construyendo esos edificios sin que los proyectos estén claros para qué finalidad tienen, porque ahora mismo ya hay un solapamiento de ofertas para un público inexistente. No hay gente. Yo hace muy poco estábamos en una mesa redonda en la Universidad de Málaga, y en esa misma tarde se presentaba un festival de cine al que me hubiera gustado asistir y se presentaba un libro al que me hubiera gustado también estar presente. Tú eres el público, pero al mismo tiempo estás como ponente en una de las actividades. Hay muchas más actividades que personas. Digamos que están respondiendo a lo que podemos llamar el modelo festival, y crear la impresión de que hay muchísimo, se produce muchísimo, ¿no? Hay muchísima oferta. Málaga es extraordinariamente rica en ese sentido, pero se descuida, es decir, es completamente irrelevante qué finalidad tiene eso, para qué funciona más allá de crear esa imagen publicitaria de la ciudad como un centro en el que suceden cosas. Suceden cosas además que están mayoritariamente importadas. Se trata de figuras de moda en el ámbito de la literatura o del cine o de algún otro tipo de productos culturales, ¿no? Y ha creado ese tipo de hábito. Piensa unas veces que una de las instituciones que podría ser más interesante por la potencialidad que tiene es el propio Museo de Málaga. Si la gente lo visitó, es curioso que la gente lo visitó cuando se abrió y luego te retiras y te esperas otra cosa nueva. Es decir, la oferta cultural se produce en un modo consumista, hiperconsumista. No quiero algo nuevo, quiero otra cosa. Pero puedes hacer una inversión en un museo de las dimensiones del Museo de Málaga para inaugurar otro dentro de 5 o 10 años. Eso hay que pensar qué hacer con eso. Y eso es lo que no sé, porque no tiene otra función más que, como mencionaba antes, que publicitar y crear ese imaginario de hiperactividad. Sí. Cuando desde hace muchísimo tiempo se trabaja, es decir, en las instituciones más interesantes, en la deriva contemporánea de los museos, en hacer que esas instituciones estén situadas en el contexto, vinculadas al territorio, a las comunidades que lo habitan, etc. Eso aquí es prácticamente inexistente. Cuando sucede, lo hace de un modo que respondería digamos, a una perversión que podríamos denominar como la estetización de la participación. Fingir, ¿no? Aparentar, utilizando un léxico muy contemporáneo de lo participativo, de lo colectivo, pero que no requiere más que presencia de espectadores. Eso es lo que ha hecho el fenómeno museístico de la ciudad. No se ha empeñado más que en intentar crear espectadores, ¿no? Muy lejos de la obligación que supone que esas instituciones tienen vinculadas a la creación de una cultura de emancipación, crear una ciudadanía crítica, etc.
Sí, incluso enriquecer, si lo quieres ver solo desde la lógica de la política cultural, enriquecer el tejido cultural local, ¿no? Porque en el debate que teníamos, como me acuerdo con el debate de la Comisión de Cultura, ¿cuáles son los indicadores con los que ustedes están midiendo el desarrollo cultural de la ciudad? Y no me hable, por favor, más del número de turistas que van a ver el Pompidou, porque eso déjeselo al área de turismo. Ahora usted como cultura, ¿cuáles son los indicadores? ¿Me puede presentar, yo qué sé, desde de espacios culturales en los distritos, proyectos escénicos, proyectos vinculados a los distintos ámbitos, ¿no? Desde bandas de música hasta artistas que hayan surgido emergentes, experimentaciones? ¿Cómo, digamos, esta lógica que vos decías entre este ejercicio como de simulación, ¿no? También yo creo muy intensificado mucho por el fenómeno este de las redes, ahora acaba de anunciar el ayuntamiento que iba a gastar 500.000 euros para traerse unos tiktokers para hablar bien de los barrios, para ver si pueden llevar el turismo a los barrios, ¿no? Pero digo, la dinámica entre el evento y el proceso, ¿no? Pues este tema del eventismo que me pareció muy sugerente, lo que comentábamos ahí tomando un café antes, que me comentaba la diferencia entre el fin de semana y el lunes, ¿no? Hablando de gente del ámbito de la cultura que igual se quedó muy fascinada con un evento que vino a ver a Málaga, pero después cuando llegaron lunes, martes, la cosa como que no chutaba. No sé si puedes comentar un poco eso. Sí, son varios los casos que conozco de gente que viene a la ciudad invitada a un evento o como espectadores. Y me contaban, hostia, he estado en Málaga, qué bien está, ¿no? Yo siempre les pregunto, ¿cuánto tiempo estuviste? El fin de semana, ¿no? Y efectivamente ellos mismos han constatado que todo está diseñado para su consumo, y sobre todo para su consumo efímero, superficial, celebratorio. Cuando alguien ha decidido, fascinado por esa primera impresión, venir a instalarse en la ciudad, a montar una editorial, un proyecto de producción vinculado con el mundo del arte, enseguida ha descubierto que no existe ese contexto. Y si todo está preparado para que tú aparezcas ya con algo que sea asimilable a ese escaparate, que lógica promocional, ¿no? Que es lo único que se ha construido, ¿no? Es decir, que si tú piensas que cuando hay determinado discurso que justifica, digamos, los efectos secundarios que ha tenido esta política, si tú te paras a pensar más allá de la lógica neoliberal, es decir, cuando hay una hiperconcentración de recursos de fondos, algo salpica, siempre algo toca a la periferia, pero si tú piensas que esos recursos destinados a estas instituciones turísticas estuvieran directamente provenientes de los recursos del turismo, ¿no? De la Consejería de Turismo y de las empresas turísticas, y lo que está destinado a la cultura se dedicara a la creación, al sustento, al reforzamiento del tejido cultural local. Eso es lo que no se hace. Tú calculas qué se podía haber hecho estos años con ese presupuesto, ¿no? Es decir, crear una verdadera eclosión en el sentido de dinamización de los distintos distritos de la ciudad, no esa hiperconcentración en el centro histórico, que ha creado una especie de supermercado en el que puedes elegir ¿no? Restos romanos, árabes, arte moderno, contemporáneo, todo al alcance de la mano en el mismo territorio. Sí, digo, para que cuando uno ve o le mete lupa a los presupuestos, esto resulta tremendo, ¿no? Porque estamos hablando de 16 millones al año para la estructura de los museos y después un pequeño festival, pero que tiene su rol como el Málaga Crea, que es para darle visibilidad, por ejemplo, a las bandas nobles de música, 38.000 euros de presupuesto anual, o la Feria del Libro, 25.000 euros de presupuesto anual. Yo creo que ahí has dado en la tecla que es, ellos todo el rato hacen gala dentro en este ejercicio promocional o propagandístico de hay que ver cómo ha cambiado Málaga, ¿no? Entonces a mí siempre me suelo decir esto, faltaría más que no haya cambiado Málaga manejando el volumen presupuestario que ustedes han manejado, ¿no? Porque imaginémonos que vos decías, desde los últimos 10 años, por ejemplo, ¿no? En la política de museo estamos hablando de casi 160 millones de euros, lo que podría haber sido, ¿no? Pensado en términos potenciales.
si se hubiera cambiado de alguna manera la orientación de las políticas de cultura. A mí, una vez con bocazas como soy, se me ocurrió en una comparecencia pública en la que estaba presente el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, aprovechando que él antes había sido consejero de Agricultura. Se me ocurrió recordarle que la cultura tiene mucho más que ver con la agricultura, que es algo en lo que no se puede estar permanentemente cosechando. Es decir, que tienes que sembrar, tienes que cuidar, tienes que fracasar, tienes que equivocarte, tienes que estar sometido a imprevistos, tienes que dejar un tiempo de reposo en la tierra. Es decir, no puedes estar, aquí todo se ha invertido en el escaparate y no se ha invertido absolutamente nada en eso, en la producción, en el cuidado, en potenciar una producción desde abajo, ¿no? Solamente interesa el producto que ya esté listo para salir a la venta. Y además que responda a unos estándares de consumo que también se ha contribuido a fabricar, ¿no? Es decir, que el producto tenga, igual que los tomates, la misma forma, el mismo color, la misma apariencia, y desechar cualquier otro tipo de variedades como accidentes, ¿no? Cuando lo que está poniendo en evidencia es la continuidad, sin ningún tipo de fisura, entre la lógica del mercado y esta del espectáculo, en la que las propias instituciones han asumido como propia esa dinámica, cuando lo que se exigiría de unas instituciones públicas es precisamente que den espacio, creen posibilidad de desarrollar otro tipo de experiencias artísticas, culturales, que no son de las que el mercado ya se ocupa. Hay como una incapacidad de imaginarse otras maneras, ¿no? Sino competir por traer lo mismo. Aquí se han dado situaciones en las que instituciones picasianas por definición, como el museo o la casa natal, que tienen esa programación vinculada al personaje y a su obra, la Diputación también ha aparecido compitiendo con exposiciones también picasianas, ¿no? Es una cosa verdaderamente de locos, ¿no? Como competir todos por el mismo patrón. Por el mismo patrón, ¿no? Sí, hablando de imaginación, y ya para ir cerrando, comentábamos antes, ¿no? que la incapacidad de imaginar otros futuros, otras derivas, es una de las principales técnicas de gobierno, ¿no? La resignación, esto es lo que hay, y que muchas veces se nos presenta, yo creo que en clave autocrítica nosotros también a veces, lamentablemente, nos presentamos muchas veces así, como ir corriendo detrás diciendo que no, ¿no? Y tirando frenos de mano y que pare todo, que pare la maquinaria, cuando creo que en muchos ámbitos, pero también en el ámbito de las políticas culturales, hay alternativas a esto. Simplemente trasladarle a quienes nos estén mirando de que habría muchas mejor formas de gestionar el presupuesto público vinculado a la cultura. Te quería pedir algunos apuntes de cosas que yo sé que has visitado mucho, bueno, has viajado mucho y has estado en contacto con gente que problematiza las políticas culturales. ¿Qué otras cosas se podrían hacer en política cultural, ¿no? O que te hayan llamado la atención, o otra manera de entender las políticas culturales más vinculado a esto que decíamos, ¿no? Mira, lo fundamental es huir de este tipo de alternativas prefabricadas, ¿no? Decían, ustedes están haciendo este tipo de museo, pues nosotros queremos este otro. Es que esas propuestas alternativas tienen que surgir de un proceso. Estamos acostumbrados como a esa lógica consumista por la cual se nos ofrezca otro paquete ya hecho. Y así no funciona. Insisto otra vez en la metáfora de la agricultura. Es decir, de lo que se trata es de vincular las condiciones del contexto local, que siempre están relacionadas con una dimensión de procesos más internacionales o más universales, ¿no? Nunca están al margen, solo que se encarnan en cada contexto de una manera vinculada a sus especificidades. Es decir, lo fundamental es tener conciencia, es decir, situarse sería, ¿no? Es decir, iniciar procesos situados en el propio contexto, con las tradiciones
que son, si las tradiciones están vivas, si no están ya directamente cosificadas, folclorizadas, convertidas en un espectáculo más, las tradiciones que están vivas están en permanente mutación, están en transformación, están en procesos de hibridación, se están construyendo. La obsesión que tiene la visión museística decimonónica es establecer es decir, codificar, crear una norma y congelar, cuando la cultura viva se está continuamente transformando. Quizás es fundamental tener esa otra perspectiva. Los sujetos de la cultura contemporánea pues probablemente sean otros, o probablemente se estén expresando de otra manera, que no se corresponde con la que nosotros conocimos en nuestra educación a final del siglo XX, y muchísimo menos con la heredada de los museos, con el tipo decimonónico. Es decir, la ciudad está ahora mismo poblada de sujetos muy diversos, con inquietudes absolutamente novedosas para lo que nos creíamos que era para el estándar del imaginario de la ciudad de Málaga, con personas procedentes de distintos relatos, con distintas perspectivas. Todo eso está sucediendo. Está sucediendo efectivamente al margen de estas instituciones. El esfuerzo que se podría hacer, si alguien está interesado en ello, es precisamente ponerlo en contexto. Se corre, por supuesto, el peligro de que la lógica extractivista se extienda a esos campos, ¿no? Y buscar mediante ese recurso que en inglés se llama tokenismo, es decir, buscar un ejemplar, traer una artista gitana, uno negro, y con eso cumplir el cupo, ¿no? Pero, en fin, insisto en que no se trata de buscar soluciones para el escaparate, sino que el trabajo empieza muy atrás en los cuartos traseros, en los espacios que no son visibles. Si bien está toda esta maquinaria propagandística de la fascinación de Málaga y tal, también hay, digamos, malestares que se han ido acumulando justamente porque ven que hay, digamos, mucha propaganda y no se está respondiendo, no se está apoyando como se merecería el talento local, los proyectos, las iniciativas. Pero sin embargo cuesta muchísimo poder articular, digamos, líneas de interlocución o de expresión a nivel colectiva, de organización, donde poder plantear, digamos, estos modelos alternativos, ¿no? Yo no sé si es que tiene que ver con la cultura del emprendizaje o con esta lógica del autónomo que en la cultura viene de largo, en la que cada uno arma su proyecto y sálvese quien pueda, digamos, pero está costando, ¿no? Articular un proceso colectivo. No sé si una última reflexión sobre esa dificultad. Sí, piensa que el predominio de ese sistema piramidal del estrellato, ¿no? Es decir, toda la programación y la justificación de la programación de exposiciones que se ha hecho a lo largo de estos 20 años está vinculada a esto. Es decir, es alguien excepcional, es una superestrella, son obras maestras. Y eso es lo que ha explicado precisamente la ausencia mayoritaria de mujeres en ese campo. Tú, para ser una artista superestrella, tienes que dedicarte en cuerpo y alma las 24 horas del día a ser artista, ¿no? En el caso de el contexto cultural de una sociedad patriarcal, a las mujeres no les resulta tan fácil dedicarse las 24 horas a construir ese personaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, no vale plantear alternativas de este tipo tokenistas, como comentaba antes, ¿no? De vamos a incluir mujeres o rescatar mujeres, ¿no? Si la crítica feminista sirve para algo fundamental, es para poner patas arriba todo este orden, ¿no? Es decir, poner en crisis la lógica piramidal de la superestrella, pero es que todavía cuando en las facultades de Bellas Artes la juventud entra a estudiar con esa aspiración y vamos a competir entre nosotros para ver quién va a ser la superestrella. Y hay que recordar que esa superstar está mantenida por todo un tejido muy grande, es decir, que una exposición, aunque se centre todo en el nombre de ese artista, ahí trabajan montadores, transportistas, teóricos, técnicos. Todos esos estamos trabajando en el mundo del arte.
Eso me parece que es Más la fundamental. formación de todo lo que han mamado esos estudiantes, claro, es un proceso. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, mientras que si seguimos insistiendo en la figura del artista genial, del cual prácticamente una caricatura sería el personaje de Picasso, al que se le consiente todo a cambio de esa genialidad, pues no estamos en condiciones más que de sustituir a un personaje estelar por otro. Hay que poner en cuestión todo ese sistema que es condenadamente patriarcal y sexista y racista. Rogelio, muchas gracias por echar este rato, muchas gracias, de verdad. La ciudad de Málaga lleva demasiado tiempo guiada por la lógica de la promoción turística e inmobiliaria que todo lo absorbe. Hemos dedicado decenas y decenas de millones de dinero público que deberían haberse dedicado a la producción y a la creación cultural en nuestra ciudad para pagar museos franquicias que funcionaron fundamentalmente como un reclamo para colocar la marca ciudad vinculado a negocios turísticos e inmobiliarios. Podríamos imaginar lo que podría haber sido nuestra ciudad y la cultura y la creación en nuestra tierra si se hubiera invertido ese dinero en promover la cultura local. Pero más que imaginar lo que podría haber sido, vamos a luchar por lo que vendrá. Tenemos que exigir que las políticas públicas se pongan al servicio de la cultura local, que se deje de fagocitar los presupuestos de cultura para intereses ajenos, vinculados, como decíamos, al turismo, al rentismo o a los negocios inmobiliarios. Sería interesante imaginar un proceso de diálogo, de encuentro y de construcción de alianzas entre creadoras locales, trabajadores y trabajadoras de la cultura, vecinos y vecinas, donde problematizar juntas las políticas de cultura de este ayuntamiento, discutir hacia dónde se dirigen los presupuestos y reorientar las políticas culturales de esta lógica de la promoción turística e inmobiliaria hacia una lógica democrática pensada en el bien común. Lo podemos imaginar y lo podemos hacer, depende de nosotros.